Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En este episodio hablaremos de un tema que es bastante común en las personas, sobre todo en estos tiempos, y de hecho está relacionado no solo a la digestión, sino también a la nutrición. El tema que vamos a abordar hoy es acerca del estreñimiento, una condición que tiene pues que tienen muchísimas personas hoy en día y que creo que lo más alarmante es que hemos aprendido a normalizar esta situación, como si se tratara de un tema ligero y natural en nuestro funcionamiento biológico. Cuando hablamos de estreñimiento, no necesariamente queremos aludir a personas que tal vez no evacúan un día, ¿no? O que tienen problemas de ir al baño un día, sino realmente a personas que tienden a no evacuar por varios días. Y algunas de ellas incluso llegan a condiciones bastante crónicas. Aunque este tema para muchos es tabú muchas veces en la conversación del día a día, creemos pues que realmente es pertinente tocarlo y concientizar a las personas sobre la importancia que tiene tratar este tema y tomar las precauciones para que no suceda. Como siempre, quiero agradecer a mi sponsor y a mi co-conductora, Aniel Fitness Life. Si están buscando grandes cambios y resultados en su alimentación y salud, pueden contactarla a sus redes en Instagram o de lo contrario darle un follow y ayudarla a seguir, a llegar a sus vidas y seguir con una filosofía y tips que comparte que crearán, de hecho, un impacto positivo en ustedes. Este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. Vayan a escucharlo a su plataforma preferida y no se olviden de dejarle un like o un follow para que más personas se enteren de este mensaje saludable. No se olviden también de seguirnos en Instagram como Superfood Podcast y en TikTok también. Bueno, hola Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sio? Bien, súper bien. Justo acabo de terminar una consulta que sí te hablamos de estreñimiento y justo también te propuse este tema porque últimamente lo he visto muy seguido en mis consultas, en mis pacientes y a veces, como tú me comentabas, suelen normalizar cuando es algo, un tema que no se debería normalizar, no se debería dar por sentado, ¿no? Por eso aquí les vamos a dar las recomendaciones necesarias también sobre cómo sobrellevarlo con el tema de la alimentación y Ujú. darles algunos tips adicionales. Exactamente, y además es un tema que no lo consideramos como una afección, como un problema, ¿no? Normalmente, que es algo que me No, alarma muchísimo y de hecho creo que hay que darle un poco la importancia que debe. Por otro lado, también creo de todas maneras, que hay que tomar conciencia de que a la larga esto trae efectos hay y consecuencias. exactamente trae consecuencias graves a la salud. Entonces, de repente quisiera comenzar el Ujú, episodio porque me plantees o nos plantees exactamente qué es el estreñimiento y pues de qué ujú, manera esto se da o se origina. ujú. Bueno, básicamente el estreñimiento no es una enfermedad como tal, más bien es un síntoma y se define básicamente como la existencia de una frecuencia de deposiciones menor a 3 veces a la semana, ¿ya? Y sobre todo esto viene con presencia de heces duras, de heces que son secas, a que a la persona también le cuesta, ¿no? Hacer sus evacuaciones. Y dentro de los signos y síntomas que pueden presentar es sentirse hinchazón abdominal, dolor en la parte del abdomen, gases recurrentes. Entonces sí es algo que no debemos normalizar. Lo he visto, como te digo, en consulta. Yo pregunto, ¿no? Todos los días evacúas y me dicen, no, solamente evacúo cada 2 días, normal. Y yo digo, eso no debemos normalizar, eso no está bien. Y les explico de que es algo fisiológico hacerlo, evacuar todos los días, ¿no? Y claro, hay Eso, pacientes que me dicen, uy, pero yo lo vengo haciendo hace muchos años así. Yo digo, no, eso debemos tratarlo, porque a la larga puedes tener consecuencias, ¿no? Sobre todo pacientes que no van por más de 3 días al baño y lo normalizan, cuando no debería ser así. Y luego en los signos, bueno, en los síntomas me dicen, sí, sufro de gases, sufro de hinchazón. Claro, puede ser por eso, ¿no? Por el estreñimiento que estás teniendo y que no lo sabes o porque lo estás normalizando tanto. entonces, para tenerlo claro, una correcta evacuación debería ser todos los días. Todos los días, claro.
Ok, tal cual. y en el caso de, por ejemplo, personas que van más de una vez al día, ¿también es normal este No, es proceso o válido. es válido? Ok, Sí, de sí, no, acuerdo. es válido. Pero Pero la idea es ir digamos, todos los días, pero ¿no? digamos no ir a la evacuación por más de 2 días, ya estamos hablando de un tema grave, De estreñimiento, de ajá. 2 a 3 estreñimiento. días, sí, ya hay que parar las orejas. ¿Y Ujú. cuál es la razón por la que se da, ¿no?, el estreñimiento? Porque imagino que hay múltiples razones, pero ¿cuáles son, digamos, Exactamente. las más importantes o las más frecuentes? Comunes. Ujú. Bueno, en general se da en personas que, por ejemplo, uno, tienen una dieta muy baja en fibra, ¿no? No hay consumo de frutas, no hay consumo de verduras, no hay cereales integrales, hay más consumo de comida rápida, comida ultraprocesada que es muy baja en fibra. También hay en personas que, por ejemplo, consumen muy poca agua en el día, personas que no hacen actividad física y son sedentarias, en personas también que tienen sobrepeso, es común el estreñimiento, ya que al tener sobrepeso favorece como el lentecimiento de la motilidad colónica y esto básicamente hace que se dificulte este vaciado rectal, por lo que aumenta el tema de estreñimiento, a veces hasta sale hemorroides, ¿no? Entonces, en personas con sobrepeso también suelen presentar estreñimiento. A unas personas que están tomando algunos fármacos también hace que esto repercuta en el tema del estreñimiento. Enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, gente que tiene síndrome de intestino irritable también suelen tener estreñimiento, o algunas enfermedades, ¿no? A veces la diabetes, el lupus, personas que tienen hipotiroidismo también tienen asociado estreñimiento, ¿no? Entonces, como has visto, pueden ser diversas causas, pero hay que ver qué es lo que está causando y manejarlo con el tema de la alimentación, ¿no? Quería añadir a una de esas causas y no sé, también al mismo tiempo validar. He escuchado mucho que, por ejemplo, las mujeres que están en el periodo suelen o tienden a tener estreñimiento. ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? Es real. Sí, es real. Me ha pasado con varios pacientes que en general evacúan todos los días, pero llega justo el periodo y se sienten estreñidas. Y sí, sí pasa, sí es válido, pero no hay que normalizarlo, ¿no? Si te pasa en el periodo, hay que tratar de consumir más agua, más cereales integrales, más fibra, ¿no? Y no normalizar y darlo por sentado porque te va a venir la menstruación, ¿no? Ujú, ujú. También es más común en mujeres. Esa es otra pregunta que te iba a hacer, porque claro, estadísticamente se dice que es más común en mujeres. ¿Y por qué se da Sí. esto? ¿Tienes alguna hipótesis o tienes algún dato que valide esto? Mm. Estudios han demostrado que usualmente las mujeres son las que son más propensas a estreñirse, ¿no? Como tú mencionaste, el tema menstrual, ustedes, los hombres, no menstruan. Entonces, en las mujeres también puede ser algo que sea más repetitivo, ¿no? Ujú. Y en el caso de edades, por ejemplo, adolescentes o jóvenes, también suele darse con mayor, digamos, frecuencia, ¿no? Sí, sí, sobre todo en personas mayores, en adultos mayores, porque ahí ya el consumo de agua disminuye, son más personas sedentarias, o el tema de las muelas quizás no Ah, comen ok. verduras, no consumen cereales integrales, entonces más propensos son los adultos mayores a Más sufrir propensos que los estreñimiento, ¿no? jóvenes incluso, claro. Sí, de todas maneras. Ok, de acuerdo, Ujú. pero en el caso de los jóvenes podría deberse netamente a un tema de alimentación. Claro, porque a Sí, veces de los todas maneras. adolescentes tienden a consumir más comida chatarra o tienden a consumir menos fruta, ¿no? Menos alimentos Procesados, que contengan fibra. exactamente. Y estos alimentos, como te digo, comida rápida, ultraprocesados, no tienen fibras, o son muy, muy bajos en fibra. Entonces, sí, la alimentación tiene mucho que ver, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y ¿cuál podría ser el efecto a largo plazo que tenga una persona que tiene estreñimiento y que no trata este tema en el tiempo? Enfermedades al colon, ¿no? Hay gente que en un futuro tiene cáncer al colon, que es algo que si es crónico y no se trata, podría darse, ¿no? No te puedo decir que por una persona que sufre estreñimiento va a tener eso, pero podrían ser Pero es enfermedades que más propensa. propensas, sí. Qué mejor tratarlo desde un inicio, ¿no? Y no esperar y normalizar esto. Ujú. Entonces, hablando un poco en función de cómo evitar el ¿Cómo estreñimiento, prevenirlo? cómo prevenirlo, de repente, ¿qué actividades, qué hábitos o qué tipo de alimentos deberíamos evitar en el caso Ujú, de si sufrimos de estreñimiento para que ujú, no se magnifique, ¿no? O no sea mucho ujú, más evidente este problema en nosotros? ujú. Más que evitar sería agregar, ¿no? Alimentos. O sea, una dieta tiene que ser rica en fibra, sobre todo la fibra insoluble,
que está presente en las verduras, en los cereales integrales, porque esto va a acelerar el tránsito intestinal. Y lo que hace la fibra insoluble básicamente es la que se encuentra en los granos de cereal, ¿no? Lo que se conoce como el salvado. Entonces, las cereales integrales, las menestras son muy buena fuente de fibra insoluble. También los frutos secos son ricos en fibra. Entonces, sí es importante que poquito a poco lo agreguemos, ¿no? Más verduras. Ahora, también la actividad física aquí es clave, porque por la actividad física se va a acelerar el movimiento de los intestinos y esto va a facilitar la digestión. Entonces, a la par que empieces a comer mejor, ¿no? Una dieta más variada en fibra, tienes que moverte. Sin movimiento o sea, se hace más lento, ¿no? Y si no tomas agua, tampoco, o sea, son como que 3 factores que yo explico a mis pacientes clave, ¿no? Aumentar tu consumo de fibra, moverte, tienes que moverte y tomar más líquido. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú consumes más líquido, para que la fibra insoluble que estás consumiendo se pueda hinchar y absorba agua, es ahí como la fibra es como una esponjita, ¿no? Que cuando tú tomas agua, absorbe y esto hace que aumenta el bolo fecal y hace que puedas ir al baño, ¿no? Pero sin consumo de agua, esta fibra no se hincha, no se agranda y no hay ese aumento del volumen. Por eso es como que no hay que verlo por separado, sino son como que los 3 factores, ¿no? Principales, como que más agua, más cereales integrales y moverte, ¿no? Que es súper importante. Y tampoco, y esto no tiene mucho que ver con el lado nutricional, pero no hay que reprimir estas ganas de ir al baño, ¿no? Porque pueden inhibir este reflejo de la defecación, que es común. Entonces, si te da ganas, hay que ir al baño, Claro, no sobre hay que todo reprimir. si tienes este problema, a la primera llamada, acudir, ¿no? Porque sí, es verdad, a veces estamos en una situación donde de repente no es la más propicia y evitamos, ¿no? O nos aguantamos. Y claro, como dices, luego esta oportunidad no la podemos volver a tener en el corto plazo, ¿no? Exacto, no hay que privarnos, sobre todo las personas que tienen ese problema de estreñimiento, ¿no? Cuando empiezas a mejorar poquito a poco tus hábitos alimenticios, empiezas a hacer lo que básicamente he dicho, los 3 tips, no reprimas estas ganas, ¿no? Ok. Porque no queremos como inhibir este reflejo de defecación. Ok, y también algo que me atrevería a mencionar es evitar de repente el consumo de fármacos o de productos laxantes que usualmente utiliza este grupo, ¿no? Esta población, digamos, con estos problemas. Porque Claro, normalmente a veces no sabemos cómo tratarlo y acudimos pues a la respuesta más fácil, fácil. más rápida, ¿no? Que es de repente una leche magnesia o de repente alguna pastilla. Y si vivimos a punta de eso también, o sea, nunca vamos a adquirir el hábito adecuado para evitar este Exacto. problema. Es que no tratamos el problema de raíz, Ujú. simplemente lo vemos de afuerita y lo tratamos de afuera cuando no debemos ir a qué está pasando en tu alimentación, ¿no? Por eso usualmente las personas que recurren a mí por temas de estreñimiento, yo tengo que evaluarlos, tengo que evaluar en general qué está pasando en su estilo de vida para saber cómo abordar, ¿no? De Sí, acuerdo. pero es importante lo que acabas de mencionar, que no hay que automedicarse, ¿no? La única persona que te puede dar algún medicamento es un doctor. Excelente, excelente. Bueno, creo que este tema en realidad no tiene más desglose y creo que podemos ir ¿Sí? cerrando este episodio recordándoles pues seguir estos 3 tips, a ver si nos lo puedes repetir nuevamente para que nos quede Ujú. claro y por fin podamos ponerlo en aplicación. Sí, como te digo, aumentar el consumo de fibra insoluble, que básicamente está en los cereales integrales. Hay que movernos más actividad física. Cuanto más te muevas, mejor, y buscar algo que a ti te guste, ¿no? Y 3, el aumentar el consumo de agua, mínimo 2 litros, ¿no? Sobre todo si eres adulto. Ujú, ujú. Esos son los Existe, 3 para que puedan. existe Ujú. una consulta muy frecuente con respecto al consumo de agua, ¿no? ¿Es necesariamente 2 litros? ¿Qué pasa con las personas que con las justas consumen 1 litro? ¿Es Ujú. insuficiente? ¿Qué recomendación puedes dar en relación a eso? Lo que se recomienda es 30 mililitros por tu peso, ¿no? Entonces, si Ujú. tú pesas, por ejemplo, 60 kilos, se recomienda 1,8 litros a dos Ok. litros. Entonces, por ahí puedes ver por el tema del peso, pero el ideal es que te mantengas hidratado, Claro, ¿no? no Ahora, te con el tema, compliques. no te compliques, sí, toma agua. Y ahora quizás por invierno no da ganas mucho de tomar agua pura, ¿no? Siempre hay que asegurar al menos 1 litro, 1,5 litros de agua pura. Y puedes utilizar el otro, 500 mililitros o litro en infusiones, ¿no? Siempre Mm. tratar de que sean sin azúcar. Pero sí,
tratar también de tomar infusiones, cosas calientes. Perfecto. Y si quieren más información sobre ese tema, tenemos también un episodio sobre la hidratación que pueden ir a ver. Hidratación, tal cual. Exactamente. Pues nada, muchas Así. gracias, Ani, por tus recomendaciones y a tratar siempre este tema, evitar que se vuelva un problema crónico y que luego nos genere o nos afecte a largo plazo. Y no normalizarlo, sobre todo eso. Exactamente. Nada, pues un saludo a todos, espero que estén bien y una muy buena semana. Chao, chao. Cuídense.